Seguimos en ayer y hoy, en este segundo tramo del programa de la fecha. Vamos a dialogar con un amigo, un gran deportista, un gran jugador de básquetbol en su tiempo, que se llama Rodolfo Luis. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Hola Roberto, Bueno, gusto de estar en... logré que vengas a estar aquí un ratito. Yo sé que no es fácil, pero quería conversar con vos y retroceder un poquito en el tiempo, ¿no? Rodolfo Luis pasó varios años en la primera división del Club Atlético Olimpia, de la selección paranaense, jugó en el seleccionado entrerriano, pero no empezaste siendo muy niño para jugar al básquetbol. ¿A qué edad empezaste? Más o menos a los 15 años. En realidad, te voy a hacer un poquito de historia. En la escuela secundaria, como alumno de la Escuela de Comercio Justo José de Urquiza, nuestro profesor de Educación Física era el profesor Romero, y entonces nos invitaban a concurrir a los campeonatos intercolegiales de básquet que se hacían en la cancha del Club Echagüe. Ese año que por primera vez veo un partido, desgraciadamente la Escuela de Comercio pierde contra Nacional y creo pierde ese año contra la Escuela LEN. Me acuerdo patente en la Escuela LEN dos figuras relevantes que eran Luis Sof y Sarmiento, el periodista, Rubén Sarmiento. Y bueno, ahí en Nacional jugaba Daniel Oliva, una figura extraordinaria en ese momento, y bueno, ahí uno empieza, se entusiasma, y la única forma que yo tenía de llegar al básquet era a través de un primo mío que es Carlos Luis. Entonces más o menos charlando con él, me arrimo, por así decirlo, o me lleva al Club Olimpia, y ahí empiezo en esa... Tenías una ventaja, eras alto. Sí, tenía un físico bastante... Sos alto, pero... Bastante grande, y hasta ese entonces lo único que había hecho era atletismo, o intentaba hacer atletismo, lanzamiento de balas, jabalina. ¿El fútbol no te llamaba la atención? No. Simpatizante simplemente de Independiente, lo soy hasta ahora, ¿no? Y bueno, y ahí... Seguís siendo una persona inteligente. Así dicen, que todos los hinchas independientes nos caracterizamos por eso. Y bueno, ahí empieza mi carrera como, si se puede llamar mi carrera, como basquetbolista. Es decir, integro una división que se llamaba en ese entonces cadete menor. En esa cadete menor estaba me acuerdo porque estaba Guille, Rubén Guille. Después estaba Omar Pieri, estaba un muchacho de apellido Pintos, Vizcarreta, y bueno, de ahí empezamos. Había ya conformado bastante, en ese nivel de cadete mayor en Paraná había bastantes buenos jugadores, muy buenas divisiones en cadete menor, ¿no? Me acuerdo, jugamos el primer partido en la cancha recreativa. Nuestro director técnico de esa época era Dardo Costa, toda la institución en el Club Olimpia. Y bueno, de ahí empezamos, de ahí por... ¿Era un poco tronco al principio? Sí, súper. Porque tenías una estatura de 1,90 era muy buena en aquel entonces. Ahora claro, están todos los de 2 metros y pico. Pero... Sí, si hay algo que yo siempre digo y lo siento, es que a mí me costó el básquet una enormidad. Bueno, pero era una pasión, ¿no es cierto? Pero siempre debía aportarle algo más. Esa pasión y esa tosudez por crecer y progresar te hizo llegar a ser un muy buen jugador de básquet. Sí, para ese entonces, ¿no es cierto? Uno pudo sobresalir, tuvo la suerte de sobresalir. Tuve la suerte de integrarme a ese proceso después, ¿no es cierto? De Olimpia ya perfilado como un equipo. Pero en 2 años llegaste a la primera, ¿no? 2 o 3 años. Un poquito más. En esa época estaba la primera división con su equipo base y estaba una división reserva, donde uno iba haciendo su experiencia, y algunos jugadores de reserva eran... suplente de primera. Ese fue más o menos el proceso. Y llegaste a primera, con un montón de grandes jugadores. Sí, adelante, sí. Por ejemplo, el primer campeonato del año 67 de Olimpia, del equipo base, por ejemplo, Mencía, Danilo Toplicá, Reynoso, Cotonaro y Benjamín Zara. ¿Y ese equipo quién lo dirigía? ¿Palito Maradei? Ese equipo lo dirigió Palito Maradei.
Ese equipo, me acuerdo, el partido que Olimpia gana en su cancha, le gana a Hindú y sale campeón, ese partido fue extraordinario. Yo estaba en el banco, como decir, banqueaba, o te decían banquear. Estaba esperando turno. Sí. Después se me confunde un poco, me he olvidado. Después viene el segundo proceso. ¿Con Benvenuto? 67. No. ¿Con quién? Bueno, ahí me... ¿Y entonces? Sí que, y bueno, ya ahí ya entro en el segundo campeonato que tiene Olimpia, ahí sí ya era alternado un poquito más con la primera. ¿Llegaste a ser titular después? En algunos partidos, es decir, dentro de... En algunos partidos sí entraba dentro del titulario o conformaba el plantel de primera, ya como jugador de primera, pero el lugar que ocupaba siempre fue, digamos, sexto, séptimo, ¿no es cierto? Vos integraste, que yo acá tengo el mural, la fotografía, no sé si el director podrá mostrarla, ¿no? En este equipo, claro, con los jugadores que había, evidentemente tenías que alternar la titularidad porque eran muy, pero muy buenos. A mí me gustaría que, por ejemplo, los que están de pie de izquierda a derecha los menciones, uno por uno. Bueno, ¿no? De izquierda a derecha el primero es Carlos Luis. El que te llevó a jugar al básquet. Exacto. Después yo, José María Cotonaro, Luis Dajo, Rubén Martínez, Pérez, muchacho Pérez, y José Saucedo. El utilero creo que es Camejo, ¿no? Camejo, era un hombre. Después hincado estaba Mencía, ¿no? Nuestro capitán Jorge Raúl Mencía, Benjamín Zárate, Francisco Vicente, Omar Dayú, Julio López, está ahí de utilero Lino Luis, mi hermano, y Freddy de Martín. Y Freddy es un entusiasta fanático diría yo, de eso, del Club Atlético. La vida de él era Olimpia, ¿no? Sí, todo por Olimpia. Bueno, este equipo salió campeón. Este equipo fue campeón. Lo que no tengo claro en qué fecha fuimos campeón, ¿no es cierto? Y esa foto está tomada en la cancha de ciclismo. Fuiste campeón paranaense. Sí. ¿Y con Olimpia fue campeón entrerriano? Sí. ¿En Concordia fue? En Concordia fue. ¿También fuiste campeón entrerriano? Sí, ahí sí. ¿De clubes? De clubes. Ahí en ese entrerriano nos dirigía Roberto Benvenuto. Sí. ¿Y la selección de Paraná cuándo la integraste? Bueno, la selección de Paraná tuve la suerte de integrarla como juvenil en 2 oportunidades y mayores creo que también 2 o 3 oportunidades. ¿Y fuiste a campeonato entrerriano? También juveniles y mayores. ¿Y campeón? El mayor, en juveniles perdimos las 2. ¿Con Concepción del Uruguay? Con Concepción del Uruguay. En juveniles fuimos y era director técnico el señor Arena. Ajá. Y en la otra fuimos a Concordia y era director técnico. Bueno, que ahí nos pasó de todo. Nos pasó de todo. Roberto se quedaron con el título, de Concepción del Uruguay. De Concordia, de ese campeonato de Concordia, bueno, fuimos seleccionados 5 jugadores de Paraná y fuimos al primer campeonato argentino. Pues bueno, fui en este caso al primer campeonato argentino juvenil a la provincia de Neuquén. Me acuerdo eso porque allí Salta capital con un equipo como por ejemplo Aguirre, Rafaeli, pero fue por Santa Fe Rafael, Cadilla, Villita, el hijo de Villanueva, del periodista deportivo, y otros más que no recuerdo, pero ese fue Martín. No, ya había subido. No, es posterior Martín. No, Martín es menor que Rafael y Martín. Sí. Mira vos. Martín sí. Martín surge Martín es santafesino, va con un seleccionado comienza su carrera o su proyección nacional en Santa Fe. ¿Vos jugaste en contra de Martín alguna vez? Pero como mayor. Como mayor creo que fue en el campeonato argentino de La Rioja. ¿Fuiste a La Rioja? Como mayor fuimos, compuse el... ¿Cuántos campeonatos argentinos fuiste? 3. 3. Perdón, 4. Te explico. Fui el primero de Chaco. El segundo fue La Rioja y el dolor más grande que sufrimos porque ese año se cambia la reglamentación y Entre Ríos desciende a la categoría B. Dolor porque fue un proceso que tuvo mucho apoyo
un dolor, un doble dolor. Primero porque Entre Ríos pierde la categoría, te decía, y segundo porque me había preparado a conciencia durante 3 meses, el proceso duró 3 meses y no alcancé a jugar creo que 5 minutos en el primer partido de Santa Fe, en un salto, al caer se me abre a lo largo, todo lo largo, la zapatilla del pie derecha y me quiebro el tobillo. No recordaba ese hecho en La Rioja. Yo estuve en La Rioja. Sí, hay fotos por ahí, ¿viste? Y esto va a ser un comentario porque era proceso democrático, el estadio era Menem gobernador, entonces... Y hubo un partido de básquet entre periodistas y también participó Menem. Y Menem le sacan la camilla. 75. Acá, claro. Y Menem, hay fotos donde Menem toma toma la camilla y me saca. Toda esa historia, ¿no? Qué anécdota, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí ya regresé de ahí. Al año siguiente esa selección fue dirigida por Sutión. Al año siguiente vamos a Trelew por la zona B y ahí sí recuperamos la categoría en una gran final contra Chaco. Y bueno, ahí Entre Ríos siguió después, se alterna también, se me va de la memoria, creo que después viene Córdoba, no sé qué otra provincia como sede del campeonato argentino, y tengo la suerte de ir a mi último campeonato argentino ya con 30 años a Tucumán. Y en Tucumán, también un buen proceso, ya habían de cambios de figura, por así decirlo, un cambio generacional, obtenemos el cuarto puesto, es decir, era muy buena actuación, lo mejor que habíamos tenido después del 67, y Entre Ríos siempre estaba séptimo, octavo, noveno, ¿no es cierto? Pero ahí ya, por ejemplo, ese equipo lo componía Suppi, Néstor Suppi. Néstor Suppi, ¿Qué se habrá hecho? Carrasco, Aníbal Carrasco, una barbaridad de jugador. Sí. Dovantón. Ricardo Dovantón. Ricardo Dovantón. Bueno, se me va, después sí fue Vilenque, fue Sergio Barba. Otro jugadorazo. Otro jugadorazo. Y bueno, Maffei, Cacho Maffei, fue Cachito Maffei, Sergio Terrarosa, es decir, ya era otro básquet, ya se había dado vuelta otra bisagra donde la altura tenía... mucho que ver. Claro. Rodolfo, y en tu época, tu posición era medio poste pivot. Exacto, medio poste pivot. Vos tenías un tiro de media vuelta ahí en la zona del tiro libre. Exactamente. Que era un terrible. Frontal, sí. Y era, en esa época, yo tenía que ayudarlo a Cotonaro o a Carlos Luis o alternar con ellos en mi club, ¿no es cierto?, a recuperar pelota. Esa era prácticamente mi función, y ayudar en la marca generalmente del mejor o el más virtuoso del equipo contrario. Si había que marcar a alguien, ahí tenía que ir Rodolfo Luis. Esa fue la función que tenía que cumplir en ese conjunto, ¿no es cierto? ¿Y quién fue el jugador que mejor te marcó y quién fue el jugador que más trabajo te dio? Rival, por supuesto. En Paraná. Sí. Por ejemplo, en la marca a mí me va a parecer medio cómico, pero me molestaba la marca de Miguel Osoro. No sé cómo hacía. Hoy sigue siendo tan aguerrido como entonces. Me molestaba, era una marca pegajosa, ¿no es cierto? Y por supuesto, marcar en ese entonces, no podía marcarlo jamás a Mario Cipriani, por ejemplo. Y muchas veces, entonces, me tocó hacerlo. Hasta que más o menos la experiencia te va dando algunas pautas de manejo de los tiempos, o darle la distancia a Mario. Pero ya lo vas conociendo a Mario, ya, pero era terrible. Abrazo. Sí. Jugaría él hoy, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Mario es excepcional. ¿Y vos vas al básquetbol hoy? No voy. Empecé con el grupo de veteranos del Club Olimpia, pero primero porque tengo problemas físicos en una de mis rodillas, y después me parece que se pierde un poco el carácter, el sentido, se termina peleado, se termina discutiendo, a veces entre compañeros, a veces entre personas, con el contrario, y vos sabés que el contrario fue alguien representativo del básquet, ¿viste? Entonces no es el espíritu, me parece a mí, que por lo menos me tocó vivir en esa experiencia, no digo que sea ahora, a lo mejor ahora se cambió, es decir, hay mucha competencia o mucha competitividad para el caso, y
ya no, ya ¿qué es lo que hay que demostrar? Es decir, las pautas para ir a una selección argentina ahora de veteranos son otras, no hay que demostrar nada. Exacto. Entonces no prefiero no estar. No estar. Y en el básquetbol así, seguirlo a Chagüe, a Talleres ahora. No voy, veo básquet por televisión. Por televisión. Sí, veo ese programa de T6 Sport, o la B, o el Ascenso, no sé. ¿La NBA ves? Sí, eso es fanático. En nuestra época ni idea teníamos, ¿no? No. Un básquetbol portentoso. Sí, otra organización, otra forma de ver las cosas. O sea, acá en Paraná la cancha no. Nosotros componíamos, eso es un profesionalismo. Yo creo que nosotros compusimos una época lírica del básquet. Esa es mi modesta opinión. Si nosotros manejábamos los autos, buscábamos la forma el amor, la pasión. Exacto. Había mucha gente apasionada, es decir, está bien, nosotros jugábamos, pero había, hablo por Olimpia, había alrededor de Olimpia mucha gente apasionada que apoyaba. Era fanática, ¿no? Era fanática. Que, por ejemplo, te iba a ver a las prácticas, por ejemplo. Al mejor estilo de Boca Juniors. Sí, no te perdonaba agarrar un tiro en la práctica, por ejemplo. Por supuesto, todo así entre familia, todo en el grupo, ¿no es cierto? Había un gran fervor. Sí, era una cosa que recordarlo se te pone a piel de gallina, recordar toda esa gente que ya no está, por supuesto, pero que te ayudaba, que te decía, tenés que trabarle el pie así, tenés que moverte así. En mi caso tenía que asimilarlo porque mi edad no me ayudaba, ¿no es cierto? Es decir, no tuve fundamento, digamos, en el básquetbol, entonces tenía que hacerle caso a todo. Además, gente que se preocupaba por tu propia vida. Exacto. Si estabas con gripe, iban a verte a tu casa, si tenías fiebre, iban a ver cómo te sacaban la fiebre. Sí, estaba por ejemplo. Esa etapa desapareció para vos en Paraná, ¿no? Yo creo que no sí. existe más. Yo creo que sí. Sí, ahora es mucho más frío. No quiero ni indagar, ¿viste? Pero más o menos así me cuentan de que a los 15 o 16 años el jugador ya es dueño de su pase. Es decir, sinceramente no lo entiendo ni quiero entenderlo. Es decir, por eso viví esa época, me dio mucho, me ayudó a formalizarme, a tener amigos. Deporte, me dio trabajo, me dio amigos, pero claro, es esa época, ¿no es cierto? Esa es la etapa. No lo entiendo. Y a nivel nacional en tu época, ¿de qué jugador te acordás con que tuviste que enfrentar en un campeonato argentino? Pedro Cabrera, Bahía Blanca. Alberto Pedro Cabrera. Era maravilloso. Monstruo. Y tuve la suerte de verlo, no pude verlo jugar nunca a los tres, Cabrera, Freud y Berizas. No pude verlo jugar nunca. Lo vi, a Cabrera lo enfrenté, ¿Jugaste en contra de él? Sí, es otra dimensión. Le decían Mandrake. Exacto. De Lizazo pude observarlo en La Rioja y después con Olimpia, con Estudiantes de Bahía Blanca, en un partido de clasificatorio para un campeonato de club de campeones. Nos enfrentamos en Olimpia, por supuesto, ¿no? ¿Vos fuiste a Olimpia? ¿Fue algún argentino de clubes? Sí, señor, fui a Mendoza. ¿Fuiste? Sí, señor. Y ahí perdieron y fuimos cuarto. Pero ya, eso quería decirte otra cosa, ya estaba el amateurismo, marrón. Pues, como se diga. Amateurismo marrón. ¿no? Marrón. Sí. Fíjate que fue obra, primero, obras sanitarias con todas las figuras, Guri Pelazo, Perandini, tenían sueldo. Segundo sale Estudiante de Bahía Blanca, tercero sale Andes Taller y cuarto sale Olimpia. Mirá. Por supuesto eran 6 equipos y hubo toda una etapa clasificatoria de zonal y regional. Es decir, nosotros fuimos por la zona Mesopotamia, que se llamaba zona norte. Alguien me dijo que una vez hubo una gira Deportivo San Salvador que llegó a tener muy buen básquetbol. Sí, y llevó refuerzos de otros clubes para hacerla. No me acuerdo contra qué clubes jugó, pero alguien me dijo que vos integraste ese refuerzo. O sea, San Salvador dijo, Rodolfo, te necesitamos. Sí, en una oportunidad hace una mini gira a San Salvador para promocionar el básquetbol de su ciudad y integramos. Daniel Olivas ya jugaba en San Salvador y nos lleva de refuerzo a Juan Laurencit, el arquitecto Juan Laurencit, y a vos.
¿Y contra quiénes juegan? Y jugamos contra Independiente, de Avellaneda, contra ¿Con Ferro jugaron? Ferro y Náutico Acoa. Náutico Acoa. Fue una mini gira. ¿La pasaste bien? Sí, por supuesto. Era otro nivel, Ahora, ya se perfilaba otro nivel. Durante muchos años, y hace ya muchos años también, valga la redundancia, el Círculo de Periodistas Deportivos elegía a los mejores deportistas en cada disciplina y al deportista del año. ¿Vos tuviste una vez ternado en básquetbol? Sí, señor. Tuve ternado junto con Hugo Sneberger. No recuerdo bien si el segundo era Mario Cipriani o uno de ellos era, y yo, y tuve la suerte de ser elegido el mejor basquetbolista del año. Por el Círculo de Periodistas Después de Deportivos. mis tres, y después, a mi entender, mejores jugadores que fueron Mencía, Sos, o que fueron base, ¿no es cierto? Y mejores jugadores para mí, repito, Mencía, Sos, Cipriani, el cuarto. La cuarta B te tocó. La cuarta B me tocó. Eso es algo que para mí es vale. imborrable. Sí, eso. No tiene precio. No. No tiene precio. Después de esos monstruos para mí. Rodolfo Luis fue el mejor basquetbolista elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos en aquel entonces, no recuerdo el año exacto, elegido por el voto de los periodistas deportivos de Paraná, que eran muchos. ¿Cuántas cosas nos olvidamos a veces por no ejercitar la memoria, no? Sí. Rodolfo, se me fue el tiempo. Me quería hacerte un par de preguntas más. ¿Sobrenombre tenías vos? Sí, Ropero. Ropero, pero ¿cómo me voy a olvidar? Ropero Luis. Ropero Luis. No hay necesidad de decir por qué. No, está a la vista. Ropero Luis. ¿Y tu familia cómo se integra? Mi esposa, 3 hijos maravillosos, 2 mujeres y el varón, y yo. ¿Y seguís trabajando? Hiciste la carrera penitenciaria, ¿no? Sí, señor. Y no sé, que tenés una alta graduación. Y estamos en la dirección, soy un integrante más de la dirección general del organismo rector del... ¿Pero cómo se llama? Decir, como hay comisarios generales, ¿cuál es? Una jerarquía similar. Similar a eso, ¿no? Dentro de la fuerza penitenciaria. De la fuerza penitenciaria. Se nos fue el tiempo, qué lástima, tantas cosas que pueden haber quedado, pero hicimos un pantallazo de Rodolfo Luis, Ropero. Ese es tu sobrenombre, realmente. Y todos te conocían por Ropero. Sí, todo. Y no era fácil pasarlo el Ropero. Gracias por venir. Gracias a vos por tu fina... Un final muy lindo.